para que los pusieran presos y así se hizo. Que Pablo Hernán Sierra era integrante finalmente del bloque paramilitar Cacique Pipintá que operaba en el norte del departamento de Caldas. Fui informado por el doctor Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, que ese bloque no quería desmovilizarse. Entonces le pedí al doctor Restrepo que hablara con la fiscalía para que los pusieran presos y así se hizo. Esa decisión mía, que era el cumplimiento de mi deber, es la causa de la ira de Pablo Hernán Sierra, que ayer desató contra mi defensor, el doctor Lombana. ¿Qué tiene que ver Pablo Hernán Sierra con este injusto juicio contra mí, en el que me acusan de sobornar testigos y de engañar a la corte? A pesar de las contradicciones de Pablo Hernán Sierra sobre cómo llegó al senador Iván Cepeda, lo que queda claro es que ellos se juntaron para hacerme daño. También queda claro que había una confabulación entre Pablo Hernán Sierra y Monsalve, el testigo estrella, para hacerme daño, que se reunieron con el senador Cepeda, que no fui yo. Este testimonio, en concordancia con Caliche, el testigo de Neiva, muestra que Monsalve, con cómplices como Sierra, urdió un plan para afectarme, todo con la eficaz colaboración del senador Cepeda. ¡Qué ironía! Es a mí a quien acusan de haber buscado a Monsalve para sobornarlo. ¡Qué injusticia! Sierra, al ser preguntado por la iniciación del bloque Metro de los paramilitares, inicialmente dijo que ese bloque empezó en el 98, que le ingresó en el 99. Y después dijo que ese bloque empezó en el 96. El trienio de mi gobernación fue los años 95, 96 y 97. Deploro que si lo que querían era preguntarle a Pablo Hernán Sierra por vinculaciones de mi hermano o de mi persona con los paramilitares, no se le hubiera preguntado si le constaba. El testigo Sierra abusó de este testimonio con un discurso político sin pruebas. Dijo que no es cierto que mi familia hubiera vendido la finca Guacharacas a mediados de 1996. Mi familia, forzada por la violencia, sufrió una gran pérdida patrimonial al vender a Guacharacas. El testigo Sierra dice que él, como político, en 1994 apoyó mi candidatura a la gobernación porque yo proponía las convivir. Mentiroso. En esa campaña que no lo conocí, a pesar que dice que era candidato a alcaldía, no se habló de las convivir. La idea de esas cooperativas, que ya estaban en la ley, la planteó el gobierno nacional cuando ya los gobernadores de ese año estábamos elegidos. Solamente en abril del 95, la Superintendencia de Compañías de Vigilancia le dio ese nombre, Convivir, e implementó su operación. De más de 600 Convivir en Colombia, en Antioquia se le dio personería jurídica aproximadamente a 69. Se exigían todos los requisitos de ley, como los antecedentes judiciales. Se le canceló la personería jurídica aproximadamente a 4. La licencia de operación y la vigilancia estaban a cargo de la Superintendencia Nacional de Compañías de Vigilancia Privada. La Corte Constitucional declaró exequibles a las Convivir. He creído en la cooperación ciudadana transparente con las autoridades. En el gobierno nacional que presidí, hubo 4.600.000 personas que eran cooperantes, informantes de las Fuerzas Armadas sin armas. Pablo Hernán Sierra
Ha confesado que fue ladrón de combustible. Trata de comprometer la hacienda Guacharacas en ese tema. Se refiere a unas fechas posteriores a la venta de la finca que hizo mi familia. Es de anotar que esa finca tiene más de 6 kilómetros de longitud de tubería de Ecopetrol. También debo decir que cuando empezó nuestro gobierno, se robaban diariamente en el país 7.270 barriles de combustible. El último año se robaban 130 barriles por día. Una lástima que no se le hubiera preguntado a Pablo Hernán Sierra por la fecha y el lugar de la finca Guacharacas por donde extraían combustible. Y habría sido fácil que el mentiroso contestara, ya que dijo que ese robo allí fue por poco tiempo. Pablo Hernán Sierra es el único de los testigos que ha afirmado que su amigo Monsalve era paramilitar.